días a todos y a todas por venir. Gracias también, gracias al profesor Joan Martínez Alier, que nos está acompañando con esta nueva charla que ya les cuento, pues ahí su nombre lo indica, poco para ayer, como es una continuación del evento de ayer, pero de pronto ya hay caras nuevas, entonces de manera muy rápida voy a resumir el currículum del profesor. El profesor Joan Martínez Alier es profesor catedrático de la Universidad Autónoma de Barcelona en Cataluña. También es profesor invitado en la Flaxo y ha escrito múltiples artículos internacionales y libros, digamos, de gran reconocido clásico, digamos, de temas de economía ecológica y de ecología política, que es el campo, digamos, donde se mueve actualmente en la interrelación de esos dos campos entre economía ecológica y ecología política. El director, ha sido director de unos proyectos muy importantes a nivel internacional, dentro de ellos está el Atlas, el YOL, que es algo así como organizaciones de justicia ambiental, pasivos ambientales y comercio internacional. Y actualmente dirige, dentro de, como un hijo grande de ese proyecto, salió el Atlas, que es el Atlas de Justicia Ambiental, y él dirige ese Atlas. Les agradeceríamos, por favor, que apaguen, pongan sus celulares en silencio para que pues, no se interrumpa la conversación. Lo otro es que para recordar de nuevo, este es un evento coorganizado por la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas y por el Doctorado de Ciencias Ambientales de aquí de la Universidad del Valle, que es un doctorado que funciona interinstitucionalmente con la del Valle, la Tecnológica de Pereira y la Universidad del Cauca. Dentro de la del Valle es un doctorado interfacultades, donde está la Facultad de Ciencias Sociales, la Facultad de Ingeniería, la Facultad de Ciencias Naturales Exactas, la Facultad de Humanidades y la Facultad de Artes Integradas. Entonces, la conferencia que el profesor Joan, para entrar en materia, nos ha traído para la jornada de hoy es déficit de comercio físicos y monetarios en Sudamérica, un argumento para el post-extractivismo. Entonces, la estructura de la presentación de la jornada es, el profesor presenta 1 hora, 50 minutos de charla, y después de 11 a 12 vienen las preguntas abiertas para que todos puedan participar. Entonces, muchas gracias de nuevo, profesor, y les dejamos en voz de él. Bueno, muchas gracias. Bueno, perdón que esto está en inglés, pero todo el artículo también está disponible en castellano desde hace algunas semanas, y aquí abajo he puesto dónde se encuentra. Como es una dirección muy larga, si ponen Flaxo Agora, mi nombre, y Flaxo Agora, saldrán algunas publicaciones, y una es esta en castellano con el título que acaba de dar Mario Pérez: déficits comerciales monetarios y déficits comerciales físicos, y el subtítulo no sale en el artículo, lo he puesto aquí, pero sí que sale dentro del artículo, pero no en el título, ¿no? Un argumento en favor del post-extractivismo. Y voy a empezar por aquí. Como no somos tantos como ayer, y es un poco más técnico, bueno, ayer tampoco, no es que Arturo Escobar no use palabras complicadas, porque usa alguna palabra complicada también de vez en cuando. Pero si quieren interrumpir y preguntar para aclarar algún término o algún número que no entiendan, lo hacen, aunque dejamos el coloquio para el final. Pero interrumpan si les hace falta. Entonces, post-extractivismo, empecemos por aquí. Hay como un debate bien fuerte en América del Sur, no tanto en México, no lo hay, pero aquí sí, sobre el extractivismo como una visión de lo que está ocurriendo, ¿no? Es una palabra que viene de Brasil con otro sentido, como lo usó Chico Mendes y sus colegas y amigos y simpatizantes para decir
que no querían producir ganado en la Amazonía ni convertir el bosque en pasto, sino conservar el bosque y vivir de la recolección en buena parte de castaña de Pará y de caucho, ¿no es verdad? Como Chico Mendes hacía, con un poco de agricultura. Y dijeron, esto es una economía extractiva, no falsamente productiva, como los que quieren derribar el bosque y en el Acre en Brasil y poner una vaca por hectárea, que es lo que cabe en estos tipos de pastizales. Como se usa ahora es al revés, en otro sentido. Ellos usaban extractivismo en un buen sentido, diciendo no queremos destruir, queremos conservar y tener una economía no tan comercial, sino más de subsistencia y puramente extrayendo el excedente natural. Extractivismo se ha usado, y es como todo el mundo ahora debe parecer, en un auditorio aquí en Colombia, la palabra extractivismo como realmente lo que significa, que es más bien una economía que se basa en sacar sin reponer, ¿no es verdad? Esto es extraer, sacar sin reponer. Puede ser una economía agrícola que esté agotando los suelos, ¿no? Por ejemplo, con mucho banano que se lleva el potasio en la exportación, o con soya, ¿no? Que se lleva agua, aunque no parezca, un montón de agua para producirla, que también está extrayendo pues agua de los acuíferos y regada, etc. Y también, por supuesto, minerales, petróleo, carbón, gas, que sacamos de tierra y se exportan o se queman localmente y ya nunca más van a existir. Esto es una economía no productiva, sino extractiva. Los economistas, equivocadamente, están acostumbrados como economistas a hablar de producción de petróleo. O decimos, yo también a veces me olvido y lo digo, la producción de carbón en Colombia es 80 millones de toneladas al año, 85, algo así, ¿no? Pero no es producción, ¿no? Es extracción y exportación, quema y disipación de la energía. Y producción, si acaso, de dióxido de carbono, que va a hacer aumentar el efecto invernadero. Por tanto, extractivismo se usa peyorativamente, ¿no? Como negativamente, para describir economías basadas, como ha definido Budina con precisión, economías basadas en productos extractivos en gran escala que en su mayor parte van a la exportación. Y tanto da que sean minerales como que sean biomasa, ¿no? Producción de soya, producción de, podría ser, pues de carne también, ¿no? Si es, con unas mayores empresas de Brasil, se llama João Baptista, ¿no? Y es uno del mayor exportador de carne del mundo, creo ahora. Y claro, está sacando fertilidad, primero deforestando y sacando fertilidad, ¿no? Pero en general el extractivismo se refiere sobre todo a petróleo, carbón, gas o minerales. Y se usa por una escuela en América Latina, cuyos 3 líderes más conocidos, pero hay muchísimos jóvenes ahora, son Maristela Svampa en Argentina, Alberto Acosta en Ecuador y Eduardo Budinas, que viene de Uruguay, pero que está viajando todo el tiempo, viaja como Tupac Amaru, para arriba y para abajo, buscando, en fin, más que Tupac Amaru, predicando su evangelio del extractivismo o del post-extractivismo. Alguien dijo ayer que estos 3, no sé si era aquí en público, un día de estos aparecerán, van al Senado de Argentina, porque les ha pedido una comisión que les informe sobre el post-extractivismo. Y hay muchas publicaciones. Eduardo Budinas, quizás el más conocido. Y yo creo que están triunfando, en parte por la coyuntura que se presenta este año, y el año que viene, y el año que viene después, de déficits comerciales en la balanza de pago en muchos países de Sudamérica, y también lo que llamamos en economía ecológica y en ecología industrial déficits físicos, que quiere decir que se exporta mucho más de lo que se importa en toneladas. Todo esto lo estoy explicando también para estudiantes de doctorado, algunos de los cuales están ellos mismos produciendo este tipo de cifras, ¿no es verdad? Y, por ejemplo, de Bolivia, que no tengo yo aquí en este artículo,
y que saben mucho de esto, tanto como yo o un poquito más que algunas cosas. Pero también para otro público que quizá no sabe mucho del tema, ¿no? Y que nos hemos de acostumbrar a la terminología en la próxima hora. Ya han llegado casi todos, poco a poco, debido a los trancones que hay en Cali. Y voy a volver a empezar, como es quien dice, porque empecé primero por la conclusión, que todo lo que voy a decir ahora es un argumento en favor del post-extractivismo, y que este artículo, que aquí lo voy a mostrar en un PowerPoint que está en inglés, está también disponible en castellano en la dirección que pone abajo. Aunque esté en inglés, yo lo voy a explicar en castellano, entonces lo va a entender todo el mundo cuando hablo. Y es un artículo que hemos hecho entre 3 personas en la Flaxo Quito y que nos ha llevado como 2 años por la distancia y todo acabarlo, y en el cual preveíamos ya lo que está pasando, era fácil de predecir. Y se podría poner como otro subtítulo a este artículo, que sería de la enfermedad holandesa al contagio chino. Y no sé cuántos entienden esto acá, ¿no? De la enfermedad holandesa, que también lo voy a explicar porque es parte de la explicación general, de la enfermedad holandesa al contagio chino. Esperemos que cuando acabe una hora todo el mundo haya entendido qué quiere decir esto tan extraño, porque no parecen términos más bien de salud pública, no es verdad, que de economía. Yo ahora tengo un alumno de doctorado extraordinario de Venezuela en Barcelona, que es Emiliano Terán, que ya ha escrito un par de libros, y él a la enfermedad holandesa le llama el efecto Venezuela, porque parece que ya se descubrió en Venezuela esto como es normal, ¿no? Mucha exportación y que muchos dólares que entran y que los precios internos suban, y esto por lo visto en Venezuela se conocía ya como el efecto Venezuela en los años 50 y 60, me ha explicado él. Yo no sabía esto hace un mes. Internacionalmente se conoce, como explicaré, como la enfermedad holandesa. Y no tiene que ver ni con la viruela, ni el sarampión, ni la gripe que trajeron aquí los españoles o portugueses, sino es algo no tan grave, digamos, pero grave y mucho más reciente, la enfermedad holandesa. Entonces, este artículo está, como digo, en español ya en internet, y se lo hemos enviado a Ecological Economics y veremos qué cambios hemos de hacer y si se publica, y analiza los balances físicos del comercio exterior de 5 países de Sudamérica: Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador y Perú. Y sería muy bueno añadir, por ejemplo, Bolivia y Venezuela, que son considerables economías, y también sería bueno pues añadir todos, Paraguay, Chile y otros, ¿no? Y creo que toda la tendencia es lo mismo en todas partes, muchas más exportaciones en toneladas que importaciones. Y a esto en la economía ecológica le llamamos déficit. Igual desde un punto de vista físico, más exportaciones que importaciones, y le llamamos déficit físicamente en toneladas, porque por la misma razón que uno podría decir que si uno tiene un pozo que se va llenando con agua, ¿no?, por subterránea, y le saca más agua que la que entra, pues entra en un déficit de agua, ¿no? Sería normal usar la palabra déficit en este caso. Pues aquí es lo mismo. Si un país venga a exportar materias primas, en cambio importa pues poco material, pues va como si fuéramos a entrar en está entrando en un déficit. Es quizá una metáfora, pero en el fondo se ven repercusiones reales, como los que dije antes, del exportador de bananas que está exportando potasio al mismo tiempo, o del exportador de petróleo que tanto exporta que al final se queda sin petróleo, ¿no? Por ejemplo, Ecuador está más o menos en el pico del petróleo, le queda mucho para exportar todavía, mejor que lo deje en tierra, creo yo, en el Amazonas, en la región amazónica, pero en fin, si lo van a sacar están ya como por la mitad, porque se han exportado ya la mitad de las reservas, ¿no? Y van a entrar al final
en déficit de petróleo. Estos déficits físicos, ¿no? Este exceso de exportaciones duró en los años, en fin, es la tradición de América Latina desde siempre, podríamos decir, sobre todo a partir del siglo XIX en volumen, ¿no? Con el guano, el salitre de Chile, pero nunca en la cantidad actual. Ayer creo que ya dije que se habían multiplicado por 4 la extracción de materiales y se había multiplicado por 4 también las exportaciones físicas desde el año 1970 hasta el 2008, que es donde tenemos cifras, y ahora hay cifras más actualizadas que muestran que ya no está subiendo tan deprisa, ¿verdad? Pero todavía ha subido un poco desde el 2008 hasta ahora. Y no creo que suba más, en parte porque, bueno, lo que vemos, que los precios de la exportación están bajando, ¿no? Y hay una crisis, pero en fin, esta ha sido la tendencia, exportar mucho más de lo que se importa, y los precios de la exportación han sido anormalmente buenos desde el año 2000 más o menos hasta hace poco tiempo, ¿no? Y en los últimos 2 o 3 años están bajando los precios de las exportaciones y también de las importaciones en algunos casos, pero sobre todo lo que importa para llegar a una situación ahora de déficit comercial monetario, es decir, que no se pueden ni pagar las importaciones, es que se han derrumbado casi los precios de varios productos de exportación, como el carbón, ¿no? Que ha bajado como a la mitad, pero en general han bajado los precios de las exportaciones. Entonces hubo un falso entusiasmo que incluyó los que escribía la CEPAL, por ejemplo, y hasta, no sé si hasta José Antonio Campo, que conozco hace muchos años, no participó en parte de este entusiasmo, a pesar de que él es un estudioso de estos temas desde hace muchas décadas, y que un ciclo bueno luego acaba un ciclo malo, pero lo que vemos es que hubo un entusiasmo general de que se había salido a América del Sur de su situación de crisis de la década de los 80 y luego en parte de los 90 en algunos sitios, a través de esta exportación grande, cada vez mayor físicamente, y a precios que eran buenos precios, ¿no? Buenos precios. Eran buenos precios, pero que sin embargo no llegaban a ser iguales a los de las importaciones. Siempre una tonelada de exportación ha sido siempre más barata que una tonelada de importación. En algunos casos, como Colombia, con una gran diferencia, en otros con menos diferencia, ¿no? Incluso en la época de bonanza, los términos de intercambio estos eran negativos, ¿no? Voy a decirlo un chiste colombiano una vez y no lo diré más, que se cumple la famosa regla de San Garabato de compre caro y venda barato, ¿no es verdad? Es muy altruista. Pues esto se ha continuado siendo el caso por tonelada en la época buena, digamos, y ahora todavía lo es más. Y lo que está ocurriendo ahora, los que sean economistas saben que en la balanza de pagos hay el balance comercial, el de servicios, ¿no? Todo esto forma el balance por cuenta corriente, que se llama así, de esta manera extraña, pero así es como se llama, ¿no? Current account, pondré aquí current account balance, y luego por debajo está el balance de capitales, cuando entra dinero o sale. Arriba también entran las remesas de migrantes, ¿no? Están por arriba. Y que aquí entran bastante dinero por esto, que compensa el déficit comercial monetario en parte. Pero vean que si un país tiene no solo balanza comercial, exportaciones e importaciones negativas, sino que el resto de la balanza de cuenta corriente no compensa, pues tendrá que empezar a endeudarse o a admitir capitales, pero quizá no llegan muchos capitales ahora de minería, porque si el precio está bajo no van a invertir mucho, ¿no? Aparte los muchos conflictos ambientales que hay, que no hace muy apetecible la inversión minera seguramente. Entonces esto ocurrirá así, que como hay el balance comercial lleva a un balance de cuenta corriente negativo tal vez, aunque no es así tan automático, los países se van a empezar a endeudar otra vez. Y esto ya está ocurriendo de manera espectacular en Venezuela con China,
y está ocurriendo en Ecuador, de los países que yo conozco mejor dicho Ecuador conozco y Venezuela no tanto, y no sé qué está ocurriendo acá, ¿no? Aquí el déficit comercial es incipiente, es como, hay todavía como una cierta euforia económica, ¿no? Más quizá tras las elecciones estas, que por lo visto va a haber una gran inversión inmobiliaria o de autovías en Bogotá otra vez, etcétera. Pero, bueno, ¿cómo se va a financiar, no? Bueno, internamente se financia pues con dinero que se fabrica aquí o con deudas internas, pero lo exterior hay que financiarlo con dólares y tal vez va a haber las importaciones, ¿no? Va a haber un endeudamiento adicional. Si un país se endeuda con el exterior, ¿qué va a hacer, no? A la larga se ve forzado a exportar todavía más o a venderse una isla si la tiene, ¿no? ¿Qué puede hacer Grecia, por ejemplo, ¿no? Con tanta deuda? O renunciar a la deuda, repudiar la deuda, hacer una auditoría de la deuda o venderse a alguna isla, pero esto no lo puede hacer un gobierno porque caería inmediatamente. En otras épocas de la historia me parece que fue el Imperio Español que se vendió Luisiana a Estados Unidos, si no recuerdo mal, o a Francia primero, no me acuerdo. No, creo que a un precio bien barato, además, mal negociado el asunto. Pero esto ahora no se puede hacer, ¿no? Imagínense, bueno, no quiero dar ejemplos porque me van a acusar de traidor a la patria o algo así, pero que Colombia le ceda Providencia a Nicaragua, no sé cómo Nicaragua lo puede pagar esto, pero sería, ¿no? Causaría inmediatamente un trastorno político muy grande. Entonces, ¿qué hacen los países? Pues se endeudan y luego pagan como pueden, con planes de ajustes internos, ¿no? Para reducir el consumo interno y tratando de exportar más. Bueno, si puede exportar carros o tejidos o industria, mucho mejor, pero como esto no es tan fácil de hacerlo, pues lo que hacen es tratar incluso de exportar más materias primas, que es como ha reaccionado Brasil el año pasado, y la Vale concretamente, la compañía, baja el precio del hierro, exportan más hierro, ¿no? Me parece un poco no muy buena economía, ¿no? Pero le sobra el hierro y lo están exportando. Y lo otro que puede pasar, por supuesto, es que internamente pues también que esta exportación adicional provoca todavía más conflictos ambientales, ¿no? Puede ocurrir esto. ¿Qué más puede pasar? Si un país se endeuda, pues puede devaluar, ¿no? Si tiene un déficit comercial monetario, hace como Brasil y Argentina están haciendo uno contra el otro, a ver quién devalúa, ¿no? Entonces Argentina devalúa, aunque no lo dicen, pero está devaluando, y para exportar más automóviles a Brasil, y Brasil devalúa contra Argentina. Hay lo que se llama devaluaciones competitivas, ¿no? Y en vez de un sólido Mercosur y una unidad sudamericana que vaya aumentando, por el lado económico está más bien disminuyendo, precisamente por esta situación. Y lamentablemente va a continuar esto, me parece. Hubo un periodo, como dije antes, en los años recientes, que fueron buenos, ¿no? En el caso de Ecuador, como pone aquí, el precio de una tonelada de importación era en 1990 3 veces más que el precio de una tonelada exportada. El pico en esta desigualdad fue en 93. Cada tonelada importada era 6 veces más cara que una tonelada exportada, porque el petróleo estaba barato. En cambio, en 2012, el pico de la bonanza de esta primera década del siglo, el precio de la exportación era solamente la mitad del precio de una tonelada importada, ¿no? O sea, de 1 a 3 subió a 1,6 y luego bajó a 1,2. Y hay otras aquí comentarios incluyendo Colombia, ¿no? Pero Colombia siempre ha sido un caso malo, como Mario Pérez ya estudió hace años y publicó los resultados de que debido a que eran exportaciones carbón o petróleo también, ¿no? Se exporta gran cantidad a un precio relativamente barato. Colombia hasta ahora es una tonelada de importación
le cuesta como 5 veces, como 5 toneladas, hay que exportar 5 toneladas para poder pagar 1 tonelada de importación. Y es casi un récord en Sudamérica. Estos son para Brasil, el gráfico a la izquierda tienen el precio por tonelada importada o exportada y las rayitas son los términos del intercambio, pero abajo tienen la rayita que es el valor de 1 tonelada exportada, y vean que sí, que al final desde el 2002 sube, ¿no? Sube al doble casi, pero que las importaciones también han ido subiendo su precio, pero que hubo un momento en que sí, que mejoró la relación de intercambio un poquito. Y esto es en Colombia, y también sube, ¿no? El último tramo de la curva que hay abajo, el último tramo, pues sí que suben los precios, ¿no?, de las toneladas exportadas, pero también suben, con la excepción del año 2009 de la crisis, los precios de las toneladas importadas, o sea que más o menos se mantiene esta relación de con 5 toneladas exportadas se paga 1 tonelada importada, ¿no? Que es el 0.20 que ponen allí, en las rayitas, ¿no? De 4 toneladas, 1 importada, 4 toneladas exportadas para pagar 1 importada al principio del gráfico, al final 5 toneladas exportadas para pagar 1 importada. En las rayas pone esto, ¿no? Los que de momento veo algunas miradas un poco así vidriosas, sin comprensión, pero pueden, si son economistas o estudiantes de doctorado, luego van al artículo que está en castellano en Flaxo Ágora y lo estudian y lo entienden, porque se ha comprobado muchas veces que esto lo entiende gente que no son economistas, ¿no? Incluso ministros o así lo pueden entender. Y no solamente pueden entender, lo deben entender, porque se juegan el cargo en esto, o la política económica. Por ejemplo, ¿cómo es que en estas elecciones que acaba de pasar aquí no ha habido una candidatura post-extractivista, ¿no? ¿Qué decía? ¿El polo es post-extractivista? No, pues son los que les tocaría ser post-extractivistas, ¿no? O los que vendrán de aquí unos meses y todo va bien, ya hay paz y se abre el espacio político y se hace más representativo. ¿Qué dirá la izquierda si llega? ¿Serán post-extractivistas o será como la izquierda latinoamericana, que con la excepción de Costa Rica, que hay un frente amplio de gente joven ecologista, todos los otros han sido a bien que nos importa más, ¿no? Hierro, soja, lo que sea. Tanto da que sean gobiernos neolips, ¿no?, neoliberales, como NACPOPs, ¿no?, nacionalistas populares, todos han hecho lo mismo. El de acá ha sido neoliberal, digamos, dentro de esta clasificación, y le ha dado por la locomotora minera, todas las locomotoras exportadoras, ¿no es verdad? Sin freno de emergencia aquí en la locomotora. Pero lo mismo es Perú, lo mismo ha sido Ecuador, en el fondo, y Bolivia también, ¿no? Aunque internamente quizá han repartido distinto los ingresos de la época de bonanza. Esto sí que se puede discutir, pero a ver quién exporta más, aunque hasta que se ha producido hay una sobreproducción y el precio está bajando. Argentina es un caso interesante porque ahora dentro de unas semanas saldrán las cifras, cada mes salen del balance comercial del mes pasado, ¿no? Bueno, debe estar saliendo ya. Ahora estamos en octubre, de septiembre. En agosto se había reducido a 20 millones de dólares el superávit de Argentina, y todavía tenía superávit, pero estaba bajando rápidamente, y las cifras son, a veces dicen algunos, dudosas, del INDEC, que es el Instituto de Estadística. Y yo, bueno, hasta lo he publicado en La Jornada en México, en un artículo previsto, que es bastante fácil, pero quizá me equivoco, que Argentina entrará en déficit comercial antes de que acabe el año, ¿no? En plena elección ahora. Y pues vamos a ver cuáles son las cifras de septiembre, que están quizá publicadas hoy o ayer. Esta semana se deben publicar y no las he buscado.
¿Y por qué? Bueno, porque la tendencia es muy clara, que se ve, porque aquí esto es otro gráfico de otra manera. Aquí lo que está es el déficit o el superávit comercial, ¿no? En dinero. Y se ve cómo ha ido, o sea, las exportaciones es la línea seguida, más oscura. Las importaciones en dinero, no físicamente, en dinero, la línea de rayas, ¿no? Y la diferencia es el superávit de Argentina, y como esto se acaba en 2013, no se ve todavía cómo está bajando ahora tan rápidamente, ¿no? Tal que será negativo. Pero Colombia tiene déficit comercial desde hace ya, monetario, desde hace ya tiempo, ¿cuánto? 3 o 4 años o más quizá. Lo había tenido en otras épocas también, ¿no? Bueno, y todos los otros países, Brasil, Perú, todos han ido cayendo, Ecuador, en déficit comercial, monetario, que es lo que les puede llevar, dependiendo de otros ingresos, les puede llevar a un endeudamiento cada vez mayor, ¿no? Y este es el déficit comercial monetario de Brasil. Ven al final, ¿no? Se cruza la línea de las exportaciones por debajo de las importaciones en dinero, y hay un pequeño déficit, y Colombia también, pero vean que Colombia pone trade deficit since 2014, o sea que empieza el 2014, ¿no? Es cuando empieza el déficit aquí. Me acuerdo que escribí y decía, hay déficit ya, todavía no había déficit hace un par de años comercial. Y esto a pesar de la enorme cantidad de exportación, o sea, con tanta exportación, toneladas y toneladas de carbón y petróleo, bueno, y flores también, que pesan poco, y muchas otras cosas, no pueden ni pagar las importaciones, ¿no? Entonces, para el futuro, ¿qué se plantea? ¿Continuar igual o más bien otra política, ¿no? Y cuando se exportaba tanto y tenían superávit, pequeños superávits de balanza comercial, este dinero que entraba lo que hizo en parte en algunos sitios fue aumentar los precios internos, ¿no? Y aumentar el valor de la propia moneda. Y el peso estaba a 2.000 pesos el dólar, ¿no? O quizá menos incluso. ¿1.000 qué? 1.800 fue el récord de enfermedad holandesa. No es la enfermedad holandesa, no es esto. Es que como aumenta, como llega tanto dinero, ¿no? Aumentan los precios internos y también aumenta, ¿no? El precio mejora el precio de la moneda interior, y por tanto no pueden exportar tan fácilmente, porque en dólares lo que exportan es más caro, ¿no? Y esto es lo que se llama enfermedad holandesa, ¿no? Que ha desaparecido totalmente, porque ahora el peso está a 3.000, el dólar está a 3.000 pesos. Sube y baja, dice. Sube y baja, pero alrededor de 3.000. O sea que se ha devaluado, pues no el 50%, pero el 40% es una cosa. Claro, aparte, cuando entraban muchos dólares, y continúan entrando muchos dólares, digamos, pero no bastantes ahora para pagar las importaciones, una parte de esos dólares estoy seguro que se quedaban en Miami u otros sitios, ¿no? Donde no deberían quedarse, pero se quedaban. O sea que estas cifras también. ¿Y por qué les digo el contagio chino? Porque es un chiste, que no sé si es muy buen chiste o no, si se va a hacer tan famoso como la enfermedad holandesa, yo creo que no. Pero ¿qué quiere decir? Que lo que está pasando ahora es que debido a que China no crece al 7% continuamente, porque ¿cómo va a hacer esta cosa de crecer siempre al 7%? Ni Turquía tampoco, ni Europa no crece en absoluto. Pues las exportaciones colombianas, por ejemplo, de carbón a Europa o a Turquía, o de otras cosas a China, pues se ven frenadas, ¿no? Se ven frenadas, pero no es porque China no crezca, es que no crece tanto, ¿no? Y también el contagio chino viene de que como China sí que tiene un enorme superávit comercial, lo he tenido porque exporta muchísima cantidad, ¿no? Y otro día fue a comprarme una pantaloneta aquí, en un pueblo que se llama Finlandia, porque tuve una urgencia de ponerme una pantaloneta para meterme en el agua.
Entonces quería comprar una colombiana para evitar el déficit comercial, ¿no? Para evitar una colombiana. Y buscaron y no tenían. Bueno, era la única tienda que estaba abierta en domingo en este lugar. No pude escoger mucho. Estoy seguro que si voy aquí al frente a la universidad, que hay este emporio comercial, pues deben tener alguna producción nacional, ¿no es verdad? La verdad es que era súper barata. En euros era una cosa increíblemente barata. Hubiera debido comprar una docena para exportar. Entonces, contagio China, pues porque estaba hecha en China, claro. Este es el caso, la pandereta venía de China, y por esto era tan barata. Y contagio chino porque China tiene un superávit en dinero muy grande y tanto exportaron, que exporte barato en sus manufacturas, ¿no? Y por tanto ha estado invirtiendo en muchos sitios. Invierte sobre todo en papeles de Estados Unidos, invertido, ¿no? En esto, en papel, deuda de Estados Unidos, que no es ni papel, es un apunte en el computador, ¿no? Pero también ha invertido mucho en minería y otras cosas en toda América Latina y en África sobre todo, incluyendo carbón, por ejemplo, el petróleo y todo lo que ustedes también producen aquí para asegurarse el suministro o para especular en parte. Entonces el contagio chino viene de aquí, de que como China está invirtiendo y habrá que debe firmar tratados para asegurar la inversión, me imagino. No estarán en tratados del tipo estos internacionales, ¿no? Y también da préstamos. Entonces si Ecuador ya tiene como 10.000 millones de deuda con China, no paga la China, ¿qué va a hacer la China? Se lleva el gas unido. Bueno, sí, en parte está comprando petróleo por adelantado, como garantía, ¿no? Si todo va bien, cobrarán petróleo y ya está, ¿no? Pero ¿qué hizo la Gran Bretaña con Venezuela después de la independencia, unos años después? Les enviaba una fragata, un crucero, no sé, algún barco de guerra para asustarles para que pagaran, ¿no? Ahora, ¿qué hacen? Ahora envían, a Grecia le envían la troika, que van vestidos de negro, no sé por qué van de negro, podrían ponerse algo más alegre para disimular, digamos, pero van típicamente, se dice, vienen la troika vestida de negro, ¿no? A cobrar las deudas. A nivel comercial, en Barcelona hay una empresa que se llama El Cobrador del Frac. Ustedes saben que es un frac, es como un smoking, algo que te pones cuando te casas. Entonces llega con un sombrero así alto, llega donde está un tendero que tiene una deuda, todo el barrio se entera que ha llegado el cobrador del frac, pero llega, no va armado ni nada, es solo el aspecto que intimida al deudor, digamos. Entonces cara a la China con el tiempo a enviar un portaaviones por lo menos, porque para el tamaño de la China tendrá que ser así, o meterse en el Fondo Monetario Internacional y hacerlo como lo hace el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, el Club de París y todas estas maneras de cobrarse las deudas que Colombia no conoce tanto como otros países, pero que son términos tan corrientes en América Latina en los años 80 sobre todo, ¿no? El Club de París, todo el mundo sabe lo que es el Club de París, no es ningún cabaret ni nada así, es un lugar donde negocias las deudas, digamos, a ver si te rebajan un poco. Entonces el contagio chino va a ser esto de primero la importancia en la exportación hacia China, que está bajando la exportación, luego la inversión china aquí, luego el endeudamiento con China en parte precisamente para parte del extractivismo, ¿no? Deudas para hacer represas cuya energía va luego para la minería, etc. Pero no es tan así, no es solo China ni mucho menos, ¿no? La mayor parte de la exportación va todavía a Estados Unidos y a Europa. Los incrementos son lo que van a la China, sobre todo. Entonces, esto es más o menos lo que explicaba. Y si miramos no los balances monetarios, sino los físicos otra vez, como empecé al principio, aquí vemos, aunque no se ve mucho, para Brasil y Argentina, importaciones y exportaciones en millones de toneladas. Encima de la línea horizontal están las importaciones, y aquí divididas en biomasa, combustibles fósiles, ¿no? Ustedes
estudiantes de doctorado que están haciendo, o no sé si son de doctorado o no, pero que en fin están haciendo de pregrado este tipo de trabajo, es una manera de representarlo esto, ¿no? Poner una línea horizontal y ponerle arriba biomasa, combustibles fósiles, minerales, otros productos, y abajo las importaciones en toneladas. Bueno, y se ve claramente, ¿no?, que las importaciones son mucho más que las exportaciones en toneladas y que incluso que las diferencias van aumentando. Y estos gráficos se acaban en el año 12. Si lo prolongamos al 14, pues veríamos todavía más esto. Y este es de Colombia y Ecuador. Claro, vean también el eje vertical, que para Ecuador estamos de 0 a 20 millones, ¿no?, de toneladas, o por abajo a 30 millones de toneladas al año, y para Colombia estamos en las exportaciones a 120 millones, ¿no? O sea, ¿cuántos colombianos hay? 40 millones. Cada día hay más. A ver si un poco avisaban Fernando, ¿cuánto hay? 45. O sea, 120 dividido por 45 nos da como casi 3, digamos, ¿no? Y por tanto están exportando como 3 toneladas por persona y año, ¿no? Que son 3.000 kilos, ¿no? O sea, ¿cuánto es? Como 8 kilos al día, ¿no es verdad? ¿Ustedes lo sabían esto? Que cada colombiano y colombiana está exportando como 8 kilos al día de carbón en buena parte, pero no solo carbón, ¿no? Y porque el carbón es como 80 de estas 130. Entonces, aquí vean, si uno aquí pone España o Alemania o Francia, está totalmente al revés. Cualquier país industrial, o Japón, cualquier país industrial bastante poblado, Estados Unidos tiene también mucha biomasa, produce, ¿no?, y exporta también. Es un poco distinto porque no hay mucha población, pero países ricos y densamente poblados funcionan totalmente al revés. Y claro, importamos barato y exportamos caro. Importamos mucho más de lo que exportamos físicamente hablando, ¿no? Físicamente en toneladas importamos mucho más de lo que exportamos. Entonces aquí hay como una estructura del comercio internacional que nos lleva a pensar en las teorías ya antiguas del comercio no solo económicamente desigual, como decía Raúl Previs, la CEPAL, sino del comercio ecológicamente desigual también. Porque aquí lo medimos en toneladas. Si lo midiéramos en corrientes de energía, por ejemplo, petróleo convertido a calorías, ¿no?, a joules, el carbón igual, pero en el caso de las flores, por ejemplo, la energía que se ha hecho servir para producir las flores, etcétera, pues veríamos que la cosa es distinta en los números, pero no, la tendencia es la misma. El sur exporta barato y el norte importa barato, y al revés, ¿no? El norte quiere decir las metrópolis, también quiere decir Shanghái, quiere decir Pekín, ¿no? El norte global funciona así, y van cambiando. Claro, esto encaja con teoría, lo que se llama World Systems Theory de Wallerstein o Gunther Frank, difunto Gunther Frank, que tan buen trabajo hizo durante mucho tiempo, incluyendo un libro al final de su vida que se llama Reoriéntense hacia el oriente, quería decir el libro, ¿no? Miren lo que pasa en China, lo escribió ya hace 30 años. Y Wallerstein, ¿no? Teorías del sistema económico mundo, pero vean que el volumen, si uno mira, Colombia exporta al año 120 millones de toneladas. ¿Cuánta plata se llegó a exportar de toda América del Sur y de México, con Zacatecas y todo, durante toda la colonia? Bueno, difícil que alguien se acuerde de memoria, pero que si tiene Google y va a Wikipedia quizá lo pone. Pero serían unos miles de toneladas tal vez de plata y unas centenas de toneladas de oro máximo, ¿no?, durante 300 años. Y con efectos increíblemente malos para la población local, sin duda, ¿no? En Potosí, lo dije aquí ayer, o lo dije en algún otro lugar, hay archivos todavía en el archivo de Indias, en Sevilla,
de mitayos azogados. ¿Qué es un mitayo azogado? Alguien que trabajaba en la mita de Potosí, trabajo forzado y que se moría con el hervor del azogue cuando amargaban la plata. Azogue se dice aquí todavía en algún sitio. Azogue es mercurio, ¿no? Y está por prohibirse aquí, ¿no es verdad? O ya se prohibió en la minería de oro, ¿no? No, yo creo que está prohibido, pero no casi. Una prohibición así, digamos, del realismo mágico. Entonces, 120 millones de dólares al año es algo de un volumen. Y cada país, claro, si miramos aquí Argentina, que puse antes, Argentina, están ustedes lejos y no se ve muy bien, etcétera, pero tiene que salir, y en Brasil también, en las exportaciones, pues el tramo mayor tendría que ser biomasa, ¿no es verdad? Como es. Pero también en Brasil mucho mineral de hierro. Y así debe ser si está bien dibujado esto, ¿no? En cambio en Ecuador es petróleo, ¿no? Y aquí es carbón y petróleo, por tanto combustibles fósiles. Esto con colores se vería mejor. No sé por qué no está con colores, pero está. Y esto es lo que he dicho antes de... O sea, los términos de intercambio son siempre negativos y ahora lo están siendo, pues, como en las épocas peores, ¿no? Pero en la época mejor también fueron negativos, en este sentido, de que era más caro la tonelada de importación que la tonelada de exportación. Todo esto no es que se haya acabado el hiperciclo, creo yo, aunque mucha gente con Dan Muradia nos dice así, y quizás si uno mira la estadística, sí que uno ve estos ciclos, ¿no? Y ciclitos pequeños y uno más grande, el hiperciclo. Siempre que sí, funciona así, pero ¿por qué funciona así? Yo creo que funciona así en este momento. ¿Por qué están cayendo los precios de estas exportaciones primarias? Yo creo que es por superproducción. O sea, hubo tanta inversión, el IRSA para facilitar el transporte. O, por ejemplo, yo hace poco también escribí un artículo en La Jornada sobre las bambas en Perú. Una minera que había sido primero de Strata, de Suiza, la compró Glencore, y ahora hace un año la compró MMG, una empresa china con administración australiana, por casi 10.000 millones de dólares, una mina considerable en Apurímac. Esta mina en Apurímac despertó muchas protestas porque iban a hacer un mineroducto hacia el Cusco, que Strata tiene otra mina que se llama Tintaya, y la gente por el camino protestaba. Hay un vídeo que está en nuestra ficha del Atlas, se ponen las bambas, lo pueden ver ahora o dentro de un momento, y hay un vídeo allí enganchado, un link a una gente en el Cusco hablando en quechua y protestando contra este mineroducto. Hubo muertos ya, total, que ahora no hacen el mineroducto, sino que van a hacer por carretera 200 kilómetros hasta la costa para exportar, lo que va a ser la segunda o tercera mina de cobre del mundo, si todo va bien o si todo va mal, como lo miren. El cobre, que estaba a $4 la libra, está ahora a $2.30, creo, o 40, $2.40 la libra. Y por tanto no les van a salir las cuentas muy bien, ¿no? No sé qué harán esta empresa china. Tirará para adelante, ¿no? Tirará para adelante haciendo una inversión, en fin, son como, ¿qué será? Como el 10% de la exportación mundial, si todo va bien, el 5 o el 10. O sea, añadiendo a una superproducción, yo creo. Pero por otro lado, si miramos las cosas desde la ecología industrial, la economía ecológica, lo que es verdad es que la economía no es circular, sino que la economía es entrópica. Y esto quiere decir lo siguiente: el carbón, petróleo y gas que se saca de tierra y se quema no se puede usar dos veces. Se disipó la energía. Por tanto, el año que viene o al día siguiente hay que volver a las fronteras de la extracción y volver a sacar barriles de petróleo. Quiere decir que es el requerimiento
del sistema económico industrial mundial. Si crece la economía, pues todavía más. Aunque no creciera la economía, como se disipó la energía, hay que ir a buscar otra vez, a menos que nos volviéramos gente sensata que usara energía solar directa, como ya usamos, porque por esto hace un clima tan bueno en Cali, gracias al sol, ¿no es verdad? Y otras cuestiones. O sea, no es que no usemos la energía solar directa un montón y evapora el agua y hace que llueva. Sin sol se acabaría el cuento, ¿no? Pero usamos, pero usarla también industrialmente o para domésticamente con placas solares, etc. O que usáramos otra cosa, molinos de viento o en fin, otros sistemas energéticos. Y en cuanto al cobre, por ejemplo, el cobre se recicla, supongamos, 20 o 30% en el mundo solamente. Por tanto, aunque la economía mundial no crezca, haría falta el otro 70%, ¿no? Lo que no se recicla. Como la economía mundial todavía crece 2-3%, si uno cuenta la India y China, la India crece al 7% el PIB, ¿no? Sin descontar el destrozo ambiental que hacen en términos de PIB y de demanda de cobre, seguramente algo más, pues habrá demanda. Es decir, se acabó la demanda de productos primarios para América Latina o África, es absurdo, claro que no se acabó, va a continuar. Va a venir otro hiperciclo de estos que suban los precios y que hará que los economistas ecológicos, digamos, nos hemos equivocado, o los post-extractivistas, ¿no? Se han equivocado, pues no creo que sea tan rápido. Pero lo que no habría que hacer es exportar a todo lo que dé de tal manera y confiar en este milagro chino que dure para siempre, de manera que uno mismo esté provocando la caída de los precios. Yo hace unos días escuché en Pereira, en el Congreso de Ciencias Ambientales, una excelente explicación sobre distintos tipos de café que se pueden producir en Colombia bajo sombra, etcétera, etcétera, y explicando cómo es una ruina producir café caturra al sol hoy en día, económicamente hablando, no solo ambientalmente. Y en esta explicación salió una palabra que me llamó mucho la atención, porque decía, vean cómo bajó el precio del café en los años 50, fue, no, 90, ¿cuándo fue? Sí. Y cuando empezó a exportar mucho Vietnam también, ¿no? El Banco Mundial, después de la guerra de Vietnam bajó, pero quizá otra vez antes, no sé cuándo fue esto, ustedes me dirán, porque se rompió el pacto de cuotas. ¿Qué año se rompió? 82. Claro, y qué bella, bueno, qué bella, qué fracaso, ¿no es verdad? Pero qué expresión más concisa y más precisa para decir lo que pasó. Un intento, como hubo con el cobre también, de hacer una especie de OPEC, ¿no? Del café o del cobre también, y que por competencia entre países y sabotaje interno de algunos será porque no les conviene nada o no nos conviene nada a los importadores, ¿no? Esto, pues se rompieron estos pactos. Y por tanto va a ver si Perú puede producir más cobre que Chile y vengarse de la guerra de Chile, digamos, y Chile exportar más todavía, etc. Y así está la cosa de una manera, en vez de hacer unas cuotas de exportación y exportar menos a un precio más alto, ¿no? Esto es lo que deberían hacer en cualquier caso si fuera posible. Esto es lo que Mercosur hubiera tenido que organizar. Es fácil decirlo, es más difícil hacerlo, preveyendo que no duraría para siempre esta gloriosa época, no tan gloriosa, cuando uno mira las cifras, de bonanza exportadora, ¿no? Que siempre estuvo basada en términos de intercambio negativos, como he dicho. Entonces, toda esta situación actual, yo creo que, como he dicho al principio, favorece políticamente a los académicos y agitadores políticos, digamos, que están predicando el post-extractivismo. Porque yo creo que hay como un triple déficit, no solo el déficit comercial monetario, y no solo este excedente de exportaciones que llamamos déficit, con la comparación que ya hice con el pozo de agua que se queda en déficit de agua, ¿no? O el campo que se queda en déficit de fertilidad porque hemos explotado demasiado, o el pozo de petróleo que se queda seco, y por esto llamamos déficit físico, sino que hay un déficit creciente, o por lo menos no decreciente, democrático.
Un déficit democrático que se ve localmente, como ayer explicamos ya muy abundantemente. El caso de Piedras en Tolima o Tauramena en Casanare, ¿no es? De gente local que dice queremos votar si queremos cobre, o digo oro en Tolima, o queremos petróleo, o tantas otras protestas que hay, ¿no? Protestas que son reprimidas con varias excusas, ¿no? Reprimidas porque no tienen derecho a votar a este nivel, o reprimidas porque son subversivos, o reprimidas porque el interés nacional demanda más exportación, y de alguna manera, ya sea con mucha fuerza y muertos o de maneras más suaves, hay una represión contra el ecologismo. Y hay esta equivocada visión del ambientalismo o ecologismo como un fenómeno, como dijo una vez un presidente de Sudamérica, yo dije esto aquí, no, que dijo, el ambientalismo es un fenómeno de barriga llena. La gente que tiene de todo se vuelven ambientalistas. Y yo creo que hoy en día es un fenómeno de barriga llena de plomo, digamos, muchas veces, ¿no? Porque es muy fácil que te peguen un tiro aquí, o en México, o en Filipinas, o en otros lugares del mundo, si tú te opones a la extracción. Y no de una manera tan feroz y tan drástica, pero sí como represión, de muchas maneras sí que la hay, ¿no? Contra los que se oponen. Sobre todo este argumento del interés nacional. El interés nacional de Colombia, si me permiten la intrusión, no es exportar más carbón, ni más níquel, ni más oro, es exportar menos y a un precio más alto, si puede, ¿no? Incluso internacionalmente, lo mejor sería dejar carbón en tierra por el tema del cambio climático. Y cuando uno lee el artículo que ayer comentamos de Andrea Cardoso, que acaba de salir en Ecological Economics, sobre el carbón en el Cesar, ella da unas cifras plausibles de que el costo en daños sociales del carbón, la extracción del transporte hasta el puerto, es mayor que el precio del carbón hoy en día. 2 veces mayor o 3 que el precio del carbón, sin contar luego el CO2 que se va a producir. Por tanto, las contabilidades están mal hechas. La gente que protesta son los que pueden realmente ayudar a internalizar estas externalidades o que no se produzcan, ¿no? Mucho más. Una vez Enrique Leff, hace años, en el año 86, aquí hay bastantes economistas, ¿no? Algunos ahora en la sala, dijo una frase que los economistas entenderán. Dijo de el análisis marginalista de las externalidades a la acción de los grupos ambientalistas marginados, entre comillas, ¿no? Era un chiste que hizo, porque marginados socialmente, quería decir. O sea, cuando hay un daño ambiental, no es tanto cuestión a ver qué precio le ponemos, sino es a ver quién protesta, ¿no? Y muchas veces hay gente que protesta. Cuando no les dejan protestar, por esto se puede decir que hay un déficit físico, un déficit comercial monetario y también en otras unidades de medida un déficit democrático. Con esto acabo. Gracias. Muchas gracias al profesor Joan Martínez Alier. Entonces se abre el espacio para las preguntas. Entonces, como ayer, más o menos, digamos, recogemos 4 o 5 preguntas por grupitos, y el profesor Joan pues las va contestando en esa medida. Entonces pasemos también una hojita, Joan, para que va apuntando también las preguntas. Entonces nos vayan alzando la mano. Buenos días, profesor. A mí sí me gustaría que usted nos pusiera un poquito sobre el caso aquí del Valle del Cauca. Nosotros, el Valle es un departamento pues, que era muy rico en tierra, recursos naturales, y pues tenemos el problema de los cañeros, ¿no? Con toda la problemática que se está dando ahora con las demandas sobre la venta del azúcar y todo eso. Entonces sí me gustaría que pudiésemos analizar un poco en esto, y lo otro también que me gustaría que miráramos un poco es desde las agriculturas alternativas.
yo por lo menos soy estudiante de doctorado en agroecología, pero eso no me cierra a mí que la agroecología es la única alternativa que nosotros tendríamos para disminuir un poco todo esto de los efectos dañinos del uso de agrotóxicos y todo eso, sino que mirar cómo podríamos nosotros entrar a generar un ambiente diferente aquí en Colombia en cuanto a cuestiones públicas, a reconocimiento del uno y del otro. Entonces me gustaría que miráramos esta parte un poquito y también cómo analizar la visión que aquí en Colombia se tiene de la agroecología versus la agricultura orgánica, porque se dice, y muy bien lo planteó usted aquí, que es más la materia que se está exportando, que se está saliendo en energía de las personas, cuántas muertes, cuánta agua, cuánto suelo, cuántos recursos nuestros están yendo, pero también desde la agricultura, la agroecología, se está mirando como el tratamiento de solamente la exportación, exportar productos, porque es que los europeos comen sano y los colombianos entonces que seguimos comiéndonos el tomate envenenado, el maíz transgénico que nos entra. Entonces, con aras en eso me gustaría, si puede, por favor. Buenos días. Bueno, pues mi pregunta va algo relacionado al tema de importación, exportación, de lo que estamos hablando de la balanza. Entonces nosotros aquí en Colombia y en muchos países de Sudamérica, pues por causas, digamos, obvias, sabemos de que hay una balanza favorable en la cuestión de las exportaciones, como lo estaba pronunciando. La pregunta va, ¿usted qué podría sugerirnos a nosotros para empezar a implementar una nueva dinámica, digamos una nueva educación en esa cuestión de las empresas, de la parte de exportación? Debido a que pues, actualmente se empiezan a notar ciertas cuestiones en la parte territorial, vemos algo que es la extranjerización de tierras, incluso los recursos. Y hay un modelo muy, no sé si común, o algunos no lo tienen en cuenta, es de que a veces los recursos no se van, pero sí vienen personas del exterior a posicionar las empresas aquí, creando ya pues problemas también a nivel ambiental, como podemos ver en el caso de las urbanizaciones en la ciudad. Gracias. Buenos días, profesor Martínez Alier. La pregunta va dirigida a lo siguiente. En el doctorado de ciencias ambientales nos preocupa a veces la concepción de asumir lo ambiental como recurso. Y frente a ello, y muy de la mano de la conversación del día de ayer, se habla de la importancia del activismo social, por ejemplo, de asumir también lo ambiental como un patrimonio cultural y como un derecho social. La pregunta directa sería, ¿qué gana y qué pierde lo ambiental cuando es mirado desde la óptica del bien y el servicio ambiental? Hablando con el profesor Mario Pérez, le hacía esta pregunta. Ahora hay muchos temas de investigación que ya tienen la categoría servicios ecológicos y servicios ambientales. ¿Qué gana y qué pierde de pronto el proceso de investigación cuando se mira desde esa óptica lo ambiental? Buenos días, profesor. Nosotros acá discutíamos algo y nos causaba un poco de curiosidad. Usted en su conferencia mencionaba que, por ejemplo, países como Brasil exportaban muchísimas toneladas de hierro pues a un costo bastante económico, por decirlo así. En el caso de China, pues también sabemos que es un gran exportador, usted lo mencionó, digamos, de una forma jocosa en el tema de las pantalonetas. Y la pregunta sería, ¿considera usted que de pronto la mano de obra económica, la mano de obra barata de un país como China es el único factor de diferencia con Colombia a nivel de costo de exportaciones? Muchas gracias. Bueno, primero que todo, para resaltar que me parece muy interesante la charla, creo que se señalan los puntos centrales de la discusión del comercio internacional. Mi pregunta está relacionada también con la anterior, y es ¿cómo ve usted hacia futuro la firma
y la entrada en vigencia de nuevos acuerdos comerciales de América Latina con Asia. Este tema es de gran interés, por lo que se consolidó hace poco la Alianza del Pacífico en nuestra región entre Chile, Colombia, México y Perú, y está en discusión y en negociación justamente la consolidación del acuerdo económico de asociación transpacífico con países como Asia, China, Japón, Malasia, Nueva Zelanda, Singapur y Vietnam. La pregunta es, ¿qué retos, oportunidades y amenazas ve usted en la firma y entrada en vigencia de estos acuerdos? Bueno, empezando por el final y tomando la primera pregunta juntas, yo creo que en algunos de estos acuerdos, más bien con Estados Unidos, que con Europa lo que hacen es liberalizar el comercio, ¿no? Y entre ellos las importaciones agrícolas, sobre todo con Estados Unidos. Yo creo que Colombia está importando muchísimo producto agrícola de Estados Unidos, al mismo tiempo que aquí hay este monocultivo de caña, por ejemplo, y que no es para exportación, ¿no? Esta caña en general, un parte, pero que sí que se podría producir muchos más alimentos internamente y frenar esta importación que arruina el campo, como se dice así, uno escucha con razón, ¿no? En muchos sitios. Entonces yo creo que esto sí que no estoy a favor de estos acuerdos en general, porque además incluyen, aunque se llaman de comercio, incluyen cláusulas de protección a inversiones extranjeras, muy abusivas, ¿no? Las quitan de la jurisdicción normal, las ponen en tribunales de arbitraje. No recuerdo en Colombia, pero hay casos famosos en América, por ejemplo en Costa Rica, con la mina esta Cruzitas de Infinito Gold, que hizo unas cuantas ilegalidades, y al final el gobierno y bueno, los movimientos sociales consiguieron frenar la inversión, o sea, que no hiciera la mina de oro, y se fue, y en vez de pagar lo que debía por los daños que había hecho, le hizo un juicio a Costa Rica de arbitraje en el Banco Mundial para que Costa Rica le pagara el lucro que no había obtenido, ¿no? Todo lo que podía haber. Lo mismo Pacific Rim en Salvador. En el caso de Costa Rica al final se han retirado y ha ganado Costa Rica, parece. Pero estos son acuerdos, a veces son expresamente separados, pero muchas veces vienen involucrados en estos acuerdos internacionales. En Europa, por ejemplo, hay oposición a este tratado nuevo con Estados Unidos precisamente por esto, porque protege inversiones, ¿no? Incluso inversiones informáticas, cosas así. El Transpacífico no le puedo decir tan claramente qué sería, pero me parece que sería todavía abrir más la economía local a importaciones baratas de Asia, ¿no? Y son baratas, como os decía antes, bueno, primero porque, claro, hay una gran masa de trabajadores industriales en la India ahora, que crece mucho, y en China, no es que el proletariado mundial haya disminuido, en cantidad ha subido, ¿no? En trabajadores industriales que trabajan en condiciones, no solo que sus salarios son bajos, sino de poca sanidad, o sea, recuerden ustedes en Bangladesh hace 2 años, ¿no? Esta fábrica entera con 600 personas dentro, mujeres casi todos, que se derrumbó y hubo centenares de muertos, ¿no? Una empresa textil. Pues en China no es tan así, pero sí que es bastante así. También en minería, por ejemplo, porque no es que importen todo el carbón, ni mucho menos. Producen muchísimo carbón ellos con los mismos costos o más que puede haber aquí en La Guajira o en el Cesar, ¿no? O sea que el milagro de China se basa mucho también en mucha explotación de la naturaleza y explotación de los trabajadores. Pero es verdad que sus costos de exportación son más baratos, ¿no? Y la pregunta, ¿cuál era exactamente de China? Entonces, debido a esta competitividad, China acumula un superávit por cuenta corriente que le permite luego invertir, ya sea en estas deudas, ¿no? Papel de Estados Unidos, como dije, pero también en mucha inversión exterior. Y tendrán que aprender a ser un país imperialista.
porque en el fondo el chiste que hice del portaaviones y todo esto es un chiste, pero tendrán que aprender, ¿no? O sea, a garantizar sus inversiones. Yo lo veo en Ecuador, que hay una mina de cobre ya casi en marcha en el Mirador, en territorio shuar, indígena, en el sureste de Ecuador, que es de una empresa china. Esta empresa china ya ha habido incidentes, algún muerto, etc. Pues el embajador debe estar pendiente de que esto funcione bien para el interés chino, ¿no es verdad? Y alarmado cuando hay protestas ecologistas. Y como cualquier otro embajador estará llamando al canciller para decir, oiga, que esto no es un juego, ¿no? Esto es un juego con sus reglas, digamos. Entonces yo creo que el papel de China va a ser creciente en la política interna, ¿no? En América Latina, como lo es ya en África, ¿no? En Gabón, por ejemplo, que es un país de solo 2 millones de habitantes y tiene 2 grandes empresas, si recuerdo bien, de carbón y algún otro mineral. Están en el mapa, en el Atlas están las fichas de Gabón y yo las revisé yo mismo hace poco, por esto tengo un recuerdo no de todo exacto, pero buen recuerdo, y ustedes las miran ahora al salir de aquí, ponen Gabón y verán las empresas chinas, los conflictos que ha habido. Total, que el gobierno de China en Gabón, me imagino, aunque esto no lo dicen las fichas, es más o menos como el gobierno de Estados Unidos era en Cuba, pues en 1958, ¿no? El año antes de la revolución, mandaba en el país, ¿no? Como es en otros lugares, o como lo fue en Centroamérica, o sea, no es una banana republic, pero es una coal republic o una copper republic, ¿no? Porque es chiquitito. Entonces, esto es la relación con China. Luego hay, bueno, lo del Valle del Cauca ya lo explicó Arturo Escobar, su diseño, y como él es de acá y sabe más que yo, y viene aquí más que yo, y lo hace también, le vamos a dar a él la palabra, para decir como una agroecología, porque si hubiera un arancel a la importación agraria, ¿no? Agrícola, y uno podría hacer un ejercicio y luego a este lugar de negocio, ¿cómo se llama? Supermercado que debe haber aquí cerca, y ver de dónde vienen los alimentos, ¿no? Alguien estaba yo en este recorrido por Finlandia y Pereira, etcétera, y alguien estaba explicando que dijo alguien que hasta una comida típica colombiana, ¿cuál era? La bandeja paisa. La bandeja paisa ahora ya viene enlatada, ¿no? Hecha en Estados Unidos, y uno compra bandeja paisa y la pone a calentar y luego se la come. Bueno, no sé si ha llegado tanto a esto, quizá haya algún paisa en Miami que tiene una fábrica de bandeja paisa para exportar, ¿no? No me extrañaría que fuera así, pero en fin, me parece que importan demasiados alimentos. Es un apoyo a la agroecología que tuviera en cuenta el balance energético, que tuviera en cuenta que la agricultura campesina enfría la tierra en el sentido de que combate el cambio climático, que tuviera las cuentas de los nutrientes y todo esto, y que Miguel Altierri y Clara Nichols, con su doctorado en Bogotá, y otros agroecólogos expertos que hay acá, incluyendo a Mario Mejía aquí en Cali, que es un experto en semillas agrícolas mundial, pues no es que falte talento, digamos, ¿no? Faltaría apoyo para que se alimentara convenientemente a los ciudadanos de Colombia de una manera sana y fomentando la producción local. Yo creo que eso tiene que ver seguramente con algunas discusiones en La Habana sobre reservas campesinas, etc. Ojalá fueran reservas ecocampesinas, ¿no? O campesinas agroecológicas. Y ojalá no dijeran estos que el ecologismo es un lujo de los ricos, ¿no? Los que están negociando en La Habana del lado por la izquierda, digamos. Ojalá sean ya más actualizados y digan que no. Lo que expliqué de Crucitas en Costa Rica, todo el juicio lo llevaron abogados que son también políticos en el Frente Amplio y que por poco ganan las últimas elecciones. Y yo los conozco y son de 30 años y son ecologistas. Y de izquierda, me quedé casi asombrado. Porque después de tantos años esperando que la izquierda latinoamericana fuera ecologista, por fin salen
algunos, porque no es ni Lula, ni la señora Fernández de Kirchner, ni no digamos Correa, ¿no? Correa es militantemente antiecologista, no sé qué comió o qué pero se volvió así. En cambio Alberto Acosta, que fue ministro suyo de Energía al principio, el presidente de la Asamblea Constituyente, es un economista ecologista muy competente, ¿no? Y post-extractivista de los líderes. Entonces, a ver, ¿quién va a ganar, no? Si el nuevo post-extractivismo o lo que viene ahora es una ola neoliberal también antiecologista, no sé qué vendrá. ¿Qué más pregunta había? Bueno, alguien dijo balanzas favorables, ¿no? Yo estaba diciendo balanzas desfavorables, ¿no? El que tiene balanzas favorables somos los europeos, que compramos petróleo barato relativamente, ¿no? Importamos más que exportamos porque importamos barato y exportamos más caro. Entonces, los que lo tienen desfavorable el déficit físico, el balance físico son ustedes. Y ahora también, que ya es el colmo, digamos, el déficit monetario, porque tanto exportar no pueden ni pagar las importaciones. Este es el argumento que estoy haciendo, que es un argumento post-extractivista. Post-extractivista no solo por el lado ambiental, el lado social, ¿no? De tanto daño ambiental y social, sino por el lado puramente crematístico, económico, ¿no? No consiguen ni pagar las importaciones, ¿no? Tenía un artículo también en La Jornada, que me dejan escribir artículos en un periódico que me gusta hacerlo de vez en cuando, y sin censura, que para mí es casi nuevo en mi historia individual, en fin, escribir en un periódico sin censura. Y escribí, y también me voy a censurar pronto, porque dije, Argentina va a caer en déficit comercial muy pronto. Y puse, no sean boludos argentinos. Y salió en el periódico esto, no sean boludos, para llamar la atención al tema, ¿no? No exporten tanto tan barato, digamos. Nadie protestó, de momento, de usar esto para llamar la atención. Y le queda la pregunta de los servicios ambientales, que no es del tema de hoy, digamos, ¿no? No es el tema de hoy, en el sentido, claro que lo es, porque cuando uno exporta carbón, está exportando de alguna manera el agua, la capa freática, ¿no? Está bajando en el Cesar muchísimo, por culpa de todo el agua que se usa para de alguna manera lavar el carbón y otras cosas que hacen. Y también o sea que un servicio ambiental, que sería la del agua en el río, ¿no es verdad? Y en el subsuelo se está perdiendo. O el río Ranchería en La Guajira, ¿no es verdad? Cerrejón tiene un plan para desviarlo 22 kilómetros, si recuerdo bien. Y no sé si lo están haciendo o no, sería otra cosa que se podría en este momento frenar, porque están exportando demasiado carbón. El carbón está a $50 la tonelada, ¿no es verdad? O algo así, o 60. Es el momento de parar una inversión así. Bueno, el río este produce un montón de servicios ambientales, ¿no? O tiene funciones ambientales, que cuando las vemos desde un punto de vista humano, algunos se llaman servicios a los humanos. ¿Y qué son? Pues desde los servicios de producción, ¿no? La pesca y lo que hagan allí, hasta bañarse en el río, o beber del río, si se puede beber todavía, hasta pues todo lo otro que hace un río, otras formas de biodiversidad, etcétera, otros tipos de servicios, ¿no? Y se van a perder por culpa de la exportación de carbón. Pues uno podría relacionar conflictos ambientales con pérdida de servicios ambientales, o protestas ambientales con recuperación de servicios ambientales, sin meterse en el lío de valorarlos en dinero, porque muchas veces no es así. Si alguien tiene un lago, una cocha, ¿se entiende la palabra cocha aquí? Es quechua. Un lago en un lugar y hay una mina y echa los relaves y la contamina, y esta cocha, por esto lo dije en quechua, es sagrada, como hay muchas en el mundo, porque el agua muchas veces es sagrada, ¿no? Una caída de agua o un lago, pues se ha perdido un servicio ambiental que los que hablan de estos términos lo llaman servicio ambiental cultural. Bueno, yo le llamaría una laguna sagrada, no hace falta, porque produce unos servicios, ¿no? Culturales, religiosos, ¿no?
¿no? Bueno, entonces se ha perdido por culpa de esta mina. No sé cómo se podría recuperar. Recuperando la calidad del agua y echándole un exorcismo o algo para que vuelva a ser sagrada, ¿no? Una bendición, más que un exorcismo. Entonces, sí, lo que usted dice tiene razón. Está vinculado a lo que discutimos aquí con servicios ambientales. Y yo creo que los servicios ambientales se pueden a veces valorar económicamente. Por ejemplo, en un juicio le han destruido este servicio cultural, pues cuánto el juez lo va a valorar, no sé cómo lo haría, ¿no? Pero que el tema no es valorarse en dinero, sino mantenerlos, ¿no? Mantenerlos y aumentarlos, y no destruirlos, las funciones de la naturaleza, ¿no? De las cuales usamos los humanos. Y creo que hay un exceso de discusión, de monetización de servicios ambientales. Yo que estuve en la, ¿cómo se llama? El patronato, no, el board, no sé cómo se llama, como los jefes, pero teóricos, ¿no? Del TIP, ¿no? Como los asesores figurantes, los figurantes del TIP, digamos, sin ninguna influencia práctica, pero estábamos ahí unos cuantos y pasé 2 años protestando de que TIP, usted sabe lo que es esto de un proyecto internacional, The Economics of Ecosystem Services, ¿no? Que pretendían ponerle valor monetario a todo porque piensan que así el ministro se va a dar cuenta de si se pierde un manglar, y que un manglar vale $10.000 por hectárea y año porque protege la costa, produce biodiversidad, le ponemos un precio, ¿no? Su pregunta era por aquí, ¿no? Entonces, claro, dice, para que el ministro se dé cuenta del manglar hay que ponerle un precio. Yo digo, no, para un ministro que solo ve un manglar con signo de dólares, pues que lo cambien, ¿no? Hay muchos gente que quiere ser ministro o ministra, alguien que entienda de manglar, por ejemplo, y este manglar vale mucho, pero el tema no es dinero, el tema es lo que vale para la vida humana, para la naturaleza, etc. Y todo esto hay mucho escrito, yo mismo he escrito protestando de la valoración económica, pero admitiéndola en casos como un juicio como Chevron Texaco en Ecuador, ¿no? Claro, porque Chevron le gustaría mucho decir, destruimos la naturaleza, el agua, y matamos a gente sin querer, pero algunos se murieron de cáncer. Pero claro, la vida humana no tiene precio, por tanto no pagamos nada, ¿no? No, en este caso, en este contexto forense, ¿no? Judicial, pues hay que ponerle un precio. O ir por la vía penal, que sería mejor. Perdón, porque una pequeña observación. Sí. ¿Me permite? Esta escuela de economía, cuando fue iniciada, se inició como una escuela de economía agrícola. Y en el curso de su desarrollo, el plan de estudios se fue dibujando. Pero quiero hacer una anotación. Usted que ha estado en Flaxo, Quito, debe conocer a TNC, de Naturancy Conservancy. En el Valle del Cauca, ellos han hecho 2 contratos. Un contrato de TNC en la margen derecha del río Cauca con Azocaña para conservar las aguas de las cuencas de los ríos que bajan de la cordillera central. Y el interés prácticamente no es un interés de la defensa del agua, ni es una defensa de las cuencas, sino que su verdadero interés es una institución bancaria que está simplemente interesada en que se constituya un fondo para prestar servicios de conservación y ellos administrar los fondos en calidad de fideicomiso. Y en el caso del municipio de Santiago de Cali, la misma institución TNC ha establecido un contrato con el municipio de Santiago de Cali, con el Departamento Administrativo de la Gestión del Medio Ambiente, para constituir un fondo semejante al que está constituido en Quito, para volver otra vez a reconstruir las cuencas de los ríos que bajan de la cordillera occidental, cuando el 76% del agua que se consume en el municipio, más Yumbo, más Jamundí, más Candelaria, es agua que viene del río Cauca y que trae todos los detritus de Popayán, Santander de Quilichao y Puerto Tejada, más los detritus industriales de las fábricas que se lanzaron a aprovechar las ventajas tributarias de la ley Paez.
Yo entiendo que aquí hay un, ¿cómo se llama? Asocaña, que paga por servicios por el agua. Asocaña. Sí, hay muchas así, o sea, siempre para tomar este servicio ambiental, entre comillas. El agua, claro, suele venir de arriba para abajo, ¿no es verdad? Aunque no siempre. Tengo un amigo que estudia justicia hídrica y dice el agua corre hacia el poder, aunque sea para arriba, digamos. O el agua corre hacia el dinero, ¿no? O sea, pero, en fin, por la gravedad tiende a ir para abajo. Entonces, el agua, en muchos sitios del mundo, la gente que está abajo está preocupada por si arriba están cultivando café, por ejemplo, y le echan algún producto dañino, o si hay pastos y hay muchos ganado que va a contaminar el agua para beber, etc. Entonces se ha puesto esta moda de en vez de pensar que la gente se va a portar bien con el ambiente porque es la obligación de los humanos, de que pagando se arreglan estos asuntos, ¿no? Primero se ponen como derechos de propiedad sobre el agua es tuya, el agua es mía, y luego te pago para que la cuides, para no perjudicarme. Entonces, es verdad que han existido como arreglos espontáneos de esto, ¿no? No sé si en Colombia hay, pero lugares del mundo que, pensando en otro servicio ambiental, las abejas, que son de los apicultores, van a polinizar, y esto normalmente es gratis, ¿no es verdad? Pero a alguien se le ocurrió que se podría cobrar por esto. Además, como cada vez se están muriendo más abejas en el mundo en general, pues quizás se va a convertir en un mercado de polinización. Quizás alguien descubre polinización mecánica, con una visita mecánica o algo así. De momento es natural, digamos. Entonces, todos estos pagos, yo soy muy escéptico porque creo que los vemos yo y otra gente. Hay como una escuela de los que saben más que yo, Roldán Murat, ya me decía antes, bueno, tú mismo, y Eric Gómez, que dicen que en el fondo estos pagos son como un incentivo para que la gente de arriba, por ejemplo, ¿no? O el que tiene las abejas, se porte bien y no contamine porque sí, ¿no? Pero que no garantizan una buena gestión del ambiente, incluso pueden ser contraproducentes, ¿no es verdad? Porque tú dices, esto que yo hacía más o menos porque era la manera correcta de hacerlo, ahora me lo pagan, y como me pagan poco, pues ya no lo hago. Yo a veces doy un ejemplo más bien así, doméstico. Si a un niño, los que tengan hijos, varones, sobre todo de 10 años, 8 años, si le das, te pago, ¿cuántos pesos? Pues 2.000 pesos o 1.000 pesos, que para un niño así es bastante, para que te cuides de tus cosas y laves los platos y ayudes en la casa, ¿no? Y que a las 15 te diga la tarifa subió a 25.000 pesos, o si no yo no hago nada en la casa, ¿no? Lo que fue como un entrenamiento para que se porte como se debe portar un muchacho en su casa, porque muchas muchachas lo harán porque se piensan que es una obligación social, ¿no es verdad? Lo sea o no, porque es así, pues los muchachos pues se convierten en algo contraproducente, ¿no? Porque en el fondo no van a hacerlo. Y esto de los pagos ambientales, yo creo, querer meter toda la naturaleza en el mercado es que es imposible, porque la naturaleza tiene demasiados aspectos. Y luego el tema de la propiedad, de dar derechos de propiedad, yo por lo que me entiendo que está pasando aquí es que los de arriba son más bien pobres y más bien indígenas, ¿verdad? Y los cañeros no son ni muy indígenas ni muy pobres, digamos, ¿no? O sobre todo no son muy pobres. Y a la larga, pues claro, se acostumbran a que el agua les viene para ellos. Y el día que los de arriba digan la tarifa ha aumentado, ¿qué pasaría, no? Habría un conflicto social y quizás les dicen, pues ya quedan expropiados por interés público o algo así, ¿no? El interés público es de nosotros. O sea, hay mucho que discutir en este tema que no es el de hoy, sobre servicios ambientales. Lo que conecta con el de hoy es que estas exportaciones, importaciones, esta reprimarización de la economía que nunca había sido dejada de ser primarizada, depende mucho realmente de las funciones del ambiente, que no será pagando como se arregle el maltrato que se da al ambiente, me parece, sino dando campo a las protestas ambientales, ¿no? En vez de reprimirlas.
Bueno, otra de preguntas. Acá. Hola, muy buenos días. Pues en relación con esto que se conoce como los bienes comunes o los bienes de la naturaleza y la problemática que genera la explotación o extracción masiva de los mismos, pues hay algo que se conoce como el agua virtual, ¿cierto? Que a rasgos muy generales pues refiere a toda esa agua que es utilizada en la producción de materiales, de materias primas y todo eso que esos países como latinoamericanos exportan, ¿cierto? Entonces yo quería saber, ¿usted qué podía hablar sobre ello? Porque pues se tiene en cuenta que, como usted lo menciona en las cifras, esos países latinoamericanos o exportadores pues se vierten mucha más agua de la que al final, a la hora de exportar esos materiales, que la que reciben por materiales importados. Porque tienden a ser más países exportadores de agua más que importadores y pues eso genera un daño ambiental muy fuerte en estos países latinoamericanos. Gracias. Tratando de enlazar la charla de ayer, específicamente sobre el diseño y relacionándolo con el tema de hoy de post-extractivismo, pues me surgen dos preguntas. Una, ¿cómo ve usted esa relación? Porque pues en esencia extractivismo o extracción, si podemos cambiar el término, parece que debe continuar de alguna manera, pues con otra aproximación, que sería post. Pero en ese sentido, ¿cómo sería el papel de esa relación entre diseño y el post-extractivismo? Y la segunda pregunta, pues sí, específicamente sobre post-extractivismo, no me quedó muy claro, qué pena, específicamente a qué puede referirse, si me pudiera colaborar con algunos ejemplos o casos distintos, digamos, a los conocidos, sobre el énfasis que mencionaban aquí en la charla sobre servicios, que ese parece ser uno. Gracias. Primero la exportación de agua, lo que se llama agua virtual. Aunque usted empezó diciendo que el tema de los bienes comunes, ¿no? ¿Quién era? Por ahí arriba. Entonces, bueno, es bueno pensar las palabras, porque por ejemplo, yo no creo que sea solamente que haya una destrucción de bienes comunes. Esto es una palabra que yo mismo uso a veces y que lo entiendo muy bien y que viene mucho como de la historia agraria, por ejemplo, ¿no? Que había bienes comunales, de comunidades, ¿no? Y que se privatizan y por ejemplo, en la historia de ustedes, hasta Bolívar pensó en privatizar tierra comunal, ¿no? Como buen liberal que era. Y luego se echó atrás y dijo, tantas indígenas, mejor lo dejamos en comunidades, simplificando una historia más larga. Entonces, un manglar, por ejemplo, puede ser gestionado como un bien comunal, aunque es propiedad del Estado en la legislación, ¿no? Pero, por ejemplo, una mina de oro o de cobre, etcétera, decir que es un bien común no me parece que sea el tema. El tema es que hay un metabolismo mundial de la economía mundial y allí está el cobre o allí está el petróleo y allí lo van a sacar. Decir que el petróleo es un bien común me parece que no es el tema. No es lo mismo que decir el agua es de todos y la van a privatizar, como en Cochabamba, en Bolivia, querían privatizar el agua urbana, ¿no? O sea que claro, yo entiendo, por ejemplo, los UBA, aquí en Colombia, se dice que decían que el petróleo era como la sangre de la tierra. Además, esto está traducido, por lo menos una vez, de algún otro idioma. ¿Qué querían decir con esto? No sé, lo han dicho siempre, quizá que en territorio UBA es posible que aflore algo de petróleo, ¿no es verdad? Y que lo hayan visto allí y que en su cosmovisión, ¿no? O en su ontología, como diría, para explicar el mundo UBA, como diría Arturo,
pues el petróleo era la sangre de la tierra, o es una metáfora que utilizaron cuando se sintieron amenazados, ¿no es verdad? Y con razón por la Repsol, o no me acuerdo quién era, y quería allí sacar el petróleo. Es decir, que puede ser que se viera el petróleo como un bien común, pero yo creo que el petróleo, a menos que lo saques, no es un bien, ¿no? Es algo que está por ahí abajo y que no es parte de la ecología, es decir, del uso de la naturaleza que la gente hace, porque igual que el petróleo, que el carbón, hace 500 años en Europa, ¿no? Algún lugar lo quemaban ya, porque había mucho en la superficie, pero nadie sabía lo que había a 1000 metros bajo tierra, ¿no es verdad? O a 500 metros. Esto es solo una observación muy incidental, porque yo mismo dudo que todo el tema ambiental y de conflictos ambientales se pueda subsumir en esta idea de la lucha en defensa de los comunes. A mí me parece que la lucha en defensa de un precio más alto del carbón, ¿no? Acá no es un tema, aunque hay muchos lazos. Volviendo al agua virtual, que esto está calculado en muchos sitios, incluso aquí está calculado por Mario Pérez para producción de caña de azúcar aquí en el valle, ¿no es verdad? El agua virtual, que es, claro, no es virtual, es real este agua, ¿no? El agua que se usa para que la caña crezca, ya sea que cae del cielo o que es agua de riego, ¿no? Que no sea cuánta es aquí de riego, la mitad, es decir, 30%. O de banano en Ecuador, que en el sur llueve mucho, en el Oro y por ahí que mucho banano y llueve como 3.000 milímetros, pero es que le meten 7 o 8.000 milímetros de agua al banano, ¿no es verdad? Entonces, los que importamos este banano en Europa, por ejemplo, no pagamos por esta agua, pagamos solo por el banano. Esta agua se podría dedicar a cultivos de pan llevar, como dicen aquí, ¿no? O pan coger. Y que es una bonita expresión, aunque un poco colonial de origen, ¿no? Pan, pues sería pan de yuca, quizá, no sé, para que sea más auténtico. Entonces, sí, porque la yuca es para comer, entonces, y además, un buen invento la yuca, porque no es tan fácil cultivarla y cocinarla, etc. Total. Cultivos de pan coger sería, ¿no? Entonces hay un costo de oportunidad, y es para economistas, ¿no? Lo que podrías producir si no lo produjeras para exportar bananos o ron de Caldas, aunque sea, ¿no? O sea, ¿cuál es el agua virtual del ron de Caldas? No lo sé. Pero se podría calcular también, ¿no? No es el litro de líquido que venga allá, sino todo el agua que ha servido para la caña de azúcar y para luego hervir la caña y hacer el guarapo y hacer al final todo esto. Total, es bien importante este cálculo. Lo que quería decir, más sustantivo, es que en la teoría del comercio ecológicamente desigual, tal como algunos hemos contribuido, y sobre todo Hornborg en Suecia, Alf es un antropólogo, especialista en la Amazonía, Alf Hornborg, H-O-R-N Borg, B-O-R-G, H-O-R-N-B-O-R-G. Alf Hornborg, al cabo de varios años de discutir esto, dice, hay varios indicadores de lo que cuesta ambientalmente un producto. El costo energético, el costo, el material que es, cuántas toneladas son de material, también el agua virtual, también la tierra que ha ocupado, por tonelada cuánta tierra ha ocupado, ¿no? O cuánta tierra ha hecho servir. Si todos los indicadores te dan que la corriente va de un lado a otro, de Colombia para Europa, pues quiere decir que Colombia la están abusando de Colombia en este comercio ecológicamente desigual. Si alguna corriente nos fuera al revés, no sé por qué, pero podría ocurrir así, entonces ya podemos discutirlo, ¿no? ¿Cuáles indicadores valen más que los otros? O si la diferencia en un indicador es muy grande y en el otro es pequeña, pues también nos ayuda a decidir. Y lo que él dice es que la hipótesis es que en general estas corrientes van hacia un lado, ¿no? O sea, que hay quien exporta barato, ¿no? De todo, ¿no? No solo por tonelada, sino por joule también, ¿no? O por kilovatio hora, por unidad de energía, y también en agua virtual y también
superficie de tierra y otros que no. Y su artículo más interesante es uno de intercambio de algodón, el algodón que compraba Inglaterra en el siglo XIX. Y dice, ¿cómo se enriqueció Inglaterra? Bueno, no solo el carbón y la máquina de vapor, el ingenio inglés y la colonia que tenía en la India para enviarles textiles que tuvieran que comprar a la fuerza, ¿no? Como en la colonia española, que había un procedimiento que se llamaba repartimientos de mercancías, ¿no? Así con este nombre tan bonito, a la fuerza. Los indígenas tuvieran que pagar, y como tenían que pagar, pues tenían que entrar en el mercado e incorporarse a la economía mercantil, repartimiento de mercancías. No solo los ingleses se enriquecían así, sino también porque el algodón que importaban de Estados Unidos era algodón que les hubiera costado producir a ellos equivalentemente, aunque no crecía el algodón en Inglaterra, tantísimas hectáreas de tierra que abundaban en Estados Unidos. Y tantísimas horas de trabajo que también abundaban en Estados Unidos a precio barato, porque eran literalmente esclavos que no cobraban nada, excepto la comida, ¿no es verdad? Y por tanto así se enriquece en Inglaterra, exportando algodón barato y exportando tejidos más caros, ¿no? A veces casi a la fuerza, en sus colonias o muchos para América también en el siglo XIX, ¿no? Entonces aquí vemos un comercio ecológicamente desigual, ¿no? O que se pagaba poco por algodón y que en cambio físicamente este algodón era algo imposible, muy valioso en términos de hectáreas y de horas de trabajo, pero que crematísticamente valía un poco en dinero, ¿no? Yo creo que es así como podríamos avanzar en una teoría del comercio ecológicamente desigual, teniendo en cuenta también el agua, el tráfico de agua virtual, ¿no? Que es una medida que se inventó hace 10 o 15 años. Nadie había pensado, y quizá le pusieron, a veces se llama huella hídrica, que es más o menos lo mismo, quizás un poco más claro, ¿no? Huella hídrica. Porque este agua, lo que es mentira es que lo que no es verdad es que sea virtual, ¿no? Es agua de verdad. Y la otra cuestión es el diseño. Yo creo que el diseño de una economía post-extractivista sería, por ejemplo, en Ecuador, avanzar en la idea de dejar el petróleo en tierra, en áreas de gran valor cultural y biológico, ¿no? Como era o es el ITT, el ITT quiere decir Ispingo, Tambococha y Tiputine, 3 yacimientos de petróleo dentro del Parque Nacional Yasutín. Está en el este en la frontera con Perú. Tanto en el lado de Ecuador como en el de Perú, que es el bloque 64, si recuerdo bien, hay población no contactada al parecer, ¿no? Es decir, hay población no contactada casi seguro, pero es al parecer, porque si no está contactada, pues no sabemos seguro si está allí, pero que puede ser muy dañada, ¿no? Por el contacto. Pues dan muchas razones para dejar el petróleo entero. Entonces, una perspectiva post-extractivista en Ecuador, como ya se publicó en el año 2000 en un libro con Alberto Acosta y otra gente, del cual yo escribí un prefacio en una de las ediciones, luego no sé qué sé. En fin, ¿cómo sería un Ecuador post-petrolero? Bueno, la verdad es que no lo sabemos, en confianza no sabemos seguro cómo podría ser esto, cómo la economía podría aguantar, ¿no? Porque no puede ser, claro, ustedes este año no comen, esto no puede ser, ¿no? ¿Cómo podría aguantar siendo sustituido este producto por otro? Lo mismo que aquí, ¿no? Importar menos productos agrarios, apoyar la agricultura y quizá desarrollarse en un sentido más parecido a Costa Rica, ¿no? Bueno, desarrollarse, es una mala palabra para usar tan cerca. Aquí estuvo ayer Arturo Escobar, ¿no? Como dijo Chávez, huele a azufre, aquí huele a post-desarrollo todavía. Y que es un olor mucho más bonito, ¿no? El perfume, hay un perfume de post-desarrollo todavía. Entonces, de Maloca, un perfume de Maloca. Entonces así sería, pero tenía que ser el buen vivir, es lo que quiere decir, ¿no? Es un ejemplo que quiere que le ponga. Costa Rica sería uno, aunque tiene sus defectos, ¿no? Costa Rica tiene una moratoria petrolera y una moratoria minera.
moratoria a la exploración de petróleo y moratoria, no sé qué pasará ahora con este nuevo presidente, pero lo han mantenido, porque ya vivimos bien. Y lo que dice Correa, en el fondo, también dice, saldremos del extractivismo con más extractivismo. Yo le llamo la línea de Cantinflas, casi así. Pero lo que quiere decir es educando a la población con muchos PhDs, porque está enviando estudiantes, me parece muy bien, ¿no? Se gana votos de sus familias, además. Pero esta gente cuando vuelva, pues hará empresas de diverso tipo y no sé qué harán, pero algo harán, ¿no? Y no tenemos que depender de la exportación con estos ciclos y con estos daños ambientales. Lo dice, pero no lo hace, ¿no? Por ahora. Está esperando. Pero esto es post-extractivismo. ¿Qué dice esto? Es decir, una economía basada en el extractivismo, definido como hace Gudinas, como depender en la economía de pocos productos que van sobre todo a la exportación, ¿no? Esta es la definición, es un poco más precisa todavía, busque Gudinas, extractivismo, definición, porque allí está. Sería una economía distinta, ¿no? Una economía basada en estas ideas no de crecimiento, sino buen vivir, conservar biodiversidad, conservar las culturas locales. El diseño, no sé si ayer estaban, es más o menos lo que decía. Diseño para Arturo Escobar quiere decir imaginar el futuro, más o menos. Un imaginario del futuro. Tengo que decir algo. Pero yo lo que entiendo es esto. Cuando dice ontológico, ontología quiere decir entender el ser, ¿no? En filosofía, el estudio del ser. Y pues pensar que hay muchos mundos distintos, ¿no? No sé si en Chiapas, por ejemplo, los zapatistas, yo voy a estar dentro de una semana allí unos días. Y voy a preguntar a ustedes qué están diseñando aquí, ¿no? Una economía sin duda post-extractivista, porque no querían exportar petróleo ni madera ni nada así, ¿no? Quieren alimentar a la población. Estos es cómo encaja muy en serio, porque son temas bien importantes, ¿eh? La idea esta del diseño que tiene Arturo Escobar. Arturo Escobar en su libro este que se llama Sentipensar, es una palabra también curiosa que toma de Fals Borda, quiere decir sentir y pensar a la vez, ¿no? No solo pensar como un ser, un hombre racional, moderno, cartesiano, europeo como yo, por ejemplo, sino un poco más de sentimiento, como yo no soy, pero me he educado para no serlo tanto como me educaron para serlo, digamos, ¿no? No llores, que es cosa de niñas, me decían cuando era pequeño, ¿no? Y cosas así. Supongo que sentir pensar es algo muy distinto, es pensar sintiendo a la vez. Y su libro se llama así. Se ve que Fats Borda ya lo usó esto, ¿no? Entonces en este libro explica esto del diseño, pero se declara muy partidario de Gudinas y Alberto Acosta y Maristela Svampa, cuyo artículo más importante se llama Del consenso de Washington neoliberal, ¿no? Que nos creceremos por la exportación, libere las importaciones, el consenso de Washington, al consenso de los commodities, ¿no? Que es una palabra que en Argentina todo el mundo sabe qué quiere decir, el consenso de las exportaciones primarias. Y este artículo de Maristela Svampa, que tiene 5 o 6 años, es como uno de los textos más importantes del post-extractivismo. Junto con Gudinas, que tiene otro texto que se llama 10 tesis sobre el extractivismo, ¿no? Entonces, por ejemplo, Mujica, en Uruguay, que es tan simpático y tan modesto en su manera de vivir, ¿no? Que seguramente creía en un buen vivir así sin acumular posesiones y que ha estado en la cárcel bastantes años como Tupamaro. Sin embargo, él estaba fascinado con hacer una gran mina de hierro en Aratirí, en Uruguay, de 18 millones de toneladas al año, una empresa de la India que ahora se ha ido, pero parece que viene otra. O sea, continuaba siendo
la izquierda progresista latinoamericana y al mismo tiempo extractivista, ¿no? De lo que viene ahora sería el post-extractivismo, por lo menos intelectualmente. Y el año 2015 yo creo que es el año del triunfo intelectual del post-extractivismo, porque a todo el argumento anterior se añade esta crisis en las balanzas comerciales, ¿no? Que no sé si se va, porque un año de balanza comercial negativa no importa, pero si es persistente y va aumentando y la cuenta corriente se vuelve negativa también, pues estarán en problemas, ¿no? De falta de dólares, como pasa en Argentina, por ejemplo, ¿no? Que tú pagas en dólar y te dan las cosas a mitad de precio, aunque en teoría no han devaluado, ¿no? Yo creo que está casi como todo, casi agotado el tema, pero sobre todo los que quieran avanzar más y profundizar y que sean estudiantes de economía y quieran pasar el examen, pues pueden leer el artículo entero y en castellano tal como está en esta página de la Flaxo. El único defecto que tiene es que ya está escrito hace un tiempo. Entonces esto está avanzando muy rápidamente, yo creo, las crisis en las balanzas comerciales, ¿no? en Sudamérica. Porque no hay ninguna señal de que los precios vuelvan a subir. Puede ser el petróleo, si la OPEC se resucita, puede ser, pero se rompió casi el pacto de cuotas de la OPEC, podemos decir, ¿no? No es verdad, pero por ahí va, ¿no? Y los otros también. Aquí para acabar había puesto esto, porque miren Argentina, el colorcito que tiene que tiene tan suave, o sea, gris, claro, representa la biomasa, ¿no? Entonces Argentina, que tiene como 40 millones de habitantes, y vean la cantidad, casi 120 millones de toneladas de exportación, e importa, no llega a 30, ¿no? Exporta mucho más que importa, pero exporta biomasa, en buena parte soya, ¿no es verdad? Y aceite de soya, otras cosas. Bueno, y antes exportaba vacas que eran como pastos convertidos en carne, ¿no? También exportar todavía algo de carne, etc. Y entonces comparen con Colombia, y Colombia sale más negro porque negro representa los combustibles fósiles, ¿no? Y en cambio en la importación le salen las importaciones agrarias, ¿no? Esto si lo bajan en el artículo lo verán mejor y lo pueden... Pero vean el perfil, ¿no?, de las exportaciones del comercio exterior argentino. ¿Se parece al de Colombia o no se parece al de Colombia? Buena pregunta para examen, porque ¿qué quiere decir parecer, digamos, no? Se parece mucho en la forma, incluso en la cantidad, 120 millones y casi como Colombia, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Dónde está? Colombia, ¿no? 120, más o menos población parecida, pero no se parece en que uno exporta biomasa y el otro exporta combustibles fósiles. Por tanto, hay muchas externalidades, el glifosato en un caso y en el otro, pues otras cosas, ¿no? Pero sí que se parece porque son dos países volutos, entre comillas, que no consiguen, pues, que dejar de exportar barato, ¿no? Y por lo menos pagar las importaciones con tanta exportación. Bueno, muchas gracias de nuevo al profesor Joan Martínez Javier, a ustedes por venir. Pues a nombre del Doctorado de Ciencias Ambientales y de la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas, les damos las gracias por haber aceptado esta invitación, haber venido a estas dos jornadas de libros. Esperamos continuar trabajando coordinadamente con la facultad y el doctorado para hacer nuevas jornadas de este tipo. Muchas gracias y tengan buen día.